Universidad y con ella hemos hecho durante varios años compartido, yo he formado parte de su cátedra de lo que es la carrera de comunicación social, la cátedra de ciberculturas, donde ahí fueron fundándose las bases de lo que se concretó como este proyecto, como este programa que es Popurrí Digital, donde entendemos la tecnología como esas prácticas que se van entrecruzando en nuestros días y no solamente nos deslumbramos con el último robot o el último celular, sino que queremos ir un poquito más allá, un poquito más a fondo, así que un gusto tenerte hoy acá para poder entender mejor toda esta forma de encarar la tecnología. Bueno, muchas gracias, Sofi, antes que nada por esta invitación. Para seguir conversando, porque en realidad esta charla la iniciamos hace bastante tiempo. Es cierto. En las clases del seminario, con tu participación siempre interesada. Y bueno, y llegando hasta acá, un programa cuyo tema o temas más interesantes van por ese lado, ¿no? Por entender de qué hablamos cuando hablamos de tecnología y particularmente tecnologías de comunicación. Exactamente, y esa es un poco entonces la pregunta que nos hacemos y con la que podemos empezar quizás. ¿Qué entendemos hoy por tecnología? Algo que se volvió sumamente amplio. Claro, la comunicación siempre estuvo presente en todas las sociedades, en distintos procesos de producción, en el ámbito de la educación, en el entretenimiento, ¿no? En los consumos, pero hoy tiene un papel, creo, central y está cada vez más presente en todos los ámbitos. Entonces, nos gusta pensar a la tecnología, no tanto centrándonos, como vos decías en la presentación, en los artefactos o los dispositivos, que en un momento fue la radio, después la televisión, después, bueno, un montón de dispositivos. Por ejemplo, si pensamos para escuchar música, ¿no? El MP3, mucho antes, los cassettes, después los disquetes, después, el MP3, después ya el celular, donde parece converger todo. Entonces, no centrándonos en entender a la tecnología, no tanto centrándonos solo en los dispositivos, sino también pensando en las prácticas nuevas que nosotros realizamos a través de dispositivos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, continuamente el mercado nos ofrece una gama muy amplia de nuevos aparatos, de nuevas computs, netbooks, nuevos modelos de celulares. ¿Qué problema sería si nos quedáramos solo en el dispositivo? Porque queda caduco y pareciera que ahí se terminara. Claro, en realidad estaríamos siempre corriendo detrás del último dispositivo o la última propuesta del mercado, sin entender un poco lo importante que es y cómo la tecnología no es algo externo a nosotros, ya en este sentido la tecnología digital, sino que es algo que nos permite plasmar determinadas actividades. Y acá, bueno, hay todo un tema, una discusión sobre, ¿no?, el determinismo tecnológico, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Primero aparece una necesidad y una tecnología que viene a dar respuestas, o es una cuestión donde lo que hace la tecnología es ya plasmar algo que estaba dando vueltas? Es el cuento del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Tecnología o sociedad? Acá un investigador muy interesante como Castells, ¿no?, que tiene mucho trabajo empírico, habla de que en realidad la cuestión del determinismo tecnológico es un falso dilema, porque lo que hace la tecnología es plasmar, digamos, esa cuestión social, ¿no? No existe la tecnología por un lado y la sociedad por el otro. Claro. ¿Y qué tanto ha cambiado en nuestra concepción el uso de la tecnología? Vos decís en algunos ámbitos muy así prácticos. Claro, sí. Claro, porque nos parece que la tecnología a veces es algo complejo y lejano, pero es algo que cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, desde el uso, por ejemplo, de la computadora y de programas de textos para escribir, ¿no? Nosotros no somos ya casi conscientes de que el Word es un programa que nos cambió la manera en que escribimos. Ya no redactamos de la misma manera, cuando podemos llevar un párrafo de aquí y de allá en la compu fácilmente, donde el error ya nos implica una pérdida de tiempo. Si nos equivocamos, bueno, fácilmente reemplazamos. Donde podemos mover, te decía, párrafos y ensayar el versioneo
O sea, tenemos un escrito y a partir de ese podemos generar otros, moviendo, digamos, de lugar los párrafos, agregando nuevo material y no empezando de nuevo, ¿no?, con la vieja máquina de escribir, donde un error nos costaba mucho tiempo de trabajo y esfuerzo también. ¿Cuánto que naturalizamos esto? Porque quizás las cosas que vas mencionando, uno dice, sí, yo esto lo hago de esta forma, es cierto, agarro un texto y lo voy moviendo. Antes no se podía hacer así, no funcionaba de esa forma. Bueno, y en la industria de la música, que todos en mayor o menor medida consumimos, también hubo cambios muy grandes, quizás se hicieron visibles en primer lugar, a lo mejor en el ámbito del consumo de música, ¿no?, de los discos de pasta, por ejemplo, a luego empezar a escuchar música ya haciendo nuestra propia selección con los cassettes de audio, esos que eran que se enredaba la cinta, ¿no? Con la lapicera, ahí haciendo malabares para no perderlos. Para no perderlos, bueno, y poder escuchar. Bueno, después, como decíamos, MP3, hasta llegar entonces al consumo de hoy, donde uno tiene en la red, en internet, en sitios específicamente dedicados a la música, la posibilidad de buscar cualquier género, cualquier, no sé, compositor que nos guste, y no solo eso, sino que a partir de nuestros consumos nos van proponiendo otros consumos similares. Porque acá entra otro concepto en cuanto a tecnología digital y que está muy en boga, que es famoso algoritmo, ¿no? Cómo lo que nosotros vamos consumiendo en la red hace que vayamos dejando como huellas de esos consumos, y entonces se van generando perfiles de usuarios. A raíz de esto, bueno, el mercado ofrece productos y servicios que están acordes con ese perfil. Y entonces es lo que hace ya más tiempo, como pionero, instauró Amazon para la compra de libros online, ¿no? Si nosotros comprábamos un libro, la plataforma Amazon nos sugería, si a vos te interesó este libro, luego te puede gustar este y este otro autor. Y en la música es lo mismo. Esto lleva quizás a una personalización, ¿no?, del consumo en general. Sí, es a lo que ya había, por ejemplo, comenzado con pensemos otra tecnología como otro medio, como la televisión. Antes había solamente canales abiertos. Lo que el cable inicia, ¿no?, ya una segmentación, una propuesta de, por ejemplo, canales dedicados a las películas, a los documentales, a la ficción, a la cocina, ¿no?, el auge de todos los canales temáticos, gastronómicos o de viajes. A esa primera segmentación lo que propone Internet, y ahora cada vez más, es una singularización, como vos decías, una personalización extrema de los consumos. Entonces, si yo voy dejando datos personales en las redes sociales, que hoy es la forma en que lo que ya se dio en llamar sociedad de plataformas, ¿no?, las principales redes, Facebook, Instagram, voy dejando mis datos ahí, de lo que leo, lo que consumo, el tipo de noticias que me interesan, el tipo de productos sobre el que busco información, por ejemplo. Hoy todo lo que hacemos es googlear, ¿no?, cuando queremos conocer. Y todo eso son registros. Son registros. ¿Y entonces, qué funcional se vuelve también al consumo esto? Porque claro, me están hablando a mí, me están ofreciendo lo que a mí me gusta. No es como en otros momentos los estudios de consumos hacían encuestas y preguntaban para orientar según las distintas clases y estratificaciones socioeconómicas, esas variables usaban para definir determinados tipos de consumo. Ya no es lo que la gente dice que consume, y entonces en base a eso oriento las estrategias de marketing, sino que es tener el conocimiento de efectivamente qué consumió, porque no es solo la búsqueda de información, es el pago con una tarjeta de crédito, que también lo hacemos online, es comprar entradas para el cine, que también lo hacemos en plataformas. Claro. O sea, cuando nuestra vida cada vez más se va trasladando a la pantalla, a las diferentes pantallas, aparentemente eso que es gratuito, ¿no? Yo puedo hacer esto gratis, Internet, en realidad la gratuidad, claro. Y es el consumo, no y además del consumo es incluso el comportamiento y la vida, la forma de vida queda plasmada. Sí. Y cuando hablamos de tecnología, ¿es desde el celular o nos remontamos un poco más atrás? ¿Cuándo surgió este concepto? Claro, mira, uno tiende a pensar en la tecnología y se aparecen así como artefactos, ¿no? Y uno hoy dice tecnología y nos imaginamos
cámaras más inteligentes, bueno, celulares, pero en realidad la tecnología podemos pensarla en un sentido más, que se quiera, arqueológico, histórico, asociada a lo que llaman a veces las tecnologías de la inteligencia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la oralidad, la voz, esto que estamos haciendo, el conversar, es una tecnología intelectual. Después, bueno, la escritura incipiente en esas tablillas de arcilla, ¿no? En la antigua Mesopotamia, después en el Oriente, y así, bueno, la imprenta, podemos hacer como una línea de tiempo. Una cronología. Una cronología. Claro. Y cómo cada uno de esos cambios tecnológicos tuvo una influencia enorme en los tipos de sociedad, en los tipos de economía, de consumos culturales, en los modos de conocer, ¿no? Por eso te decía antes, cuando iniciamos, que la comunicación siempre estuvo presente, porque en definitiva todas estas tecnologías nos permitían comunicar y conocer. Pero lo que pasó en este último tiempo es que hubo como un aceleramiento en cuanto a los cambios, y por eso nos gusta pensarnos a veces como anfibios, ¿no? En el sentido de que somos en este momento los que atravesamos tecnologías analógicas. Hace poco tiempo, ¿no? Escribíamos con una máquina de escribir. Poco tiempo en términos históricos, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso en la vida de una misma persona hizo ese recorrido. Entonces, empezamos usando medios analógicos, o sea, todo lo que máquina de escribir, el consumo, que decíamos, de música, el objeto físico, el disco, ¿no? De pasta, y ahora estamos consumiendo en digital, o sea, estamos en las redes. Nos gusta pensarnos como anfibios porque estamos en esos dos terrenos, en el espacio digital, pero también en el analógico. Entonces hay que hacer toda una serie de, quizás, de aprendizajes continuos, y en realidad todo tipo de tecnología crea un mundo al que nos tenemos que habituar y con sus convenciones, ¿no? Así que no es solamente el dispositivo, no, ni todo es el celular, ni fue el primero el celular, la tecnología de la que hablamos. Las distintas tecnologías conviven. Hay esos rastros de oralidad en estas conversaciones que estamos teniendo, en una clase, por ejemplo, ¿no? Donde nos juntamos todos en un aula, y bueno, y hay un profesor que habla sobre un determinado tema, como en las viejas culturas orales había alguien que cumplía ese rol de enunciador, y bueno, y hay estudiantes que participan, y todo lo que se genera en esa comunicación interpersonal tiene que ver con esa oralidad, ¿no? Y luego, bueno, decíamos, hoy combinamos clases orales, pero también, si pensamos no solo en los más jóvenes, sino en todas las edades, el consumo a través de medios digitales. El celular es particularmente un dispositivo que ha tenido una penetración inmensa, enorme en todas las edades y en todos los sectores sociales. Hay un investigador, Omar Rincón, colombiano, que él decía, en realidad, la computadora generó en los primeros usuarios amateur ciertas dudas, ¿no? Y miedos. Bueno, si yo toco acá me va a desaparecer el texto, ¿a dónde aprieto, qué botón? En cambio, dice, el celular no, dice, al celular todos se le animan, ¿no? Es como un dispositivo muy cercano, ya como una prótesis, ¿no? Algunos autores hablan de una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente lo llevamos muy... Hay que ver cuánto lo sentimos como una extensión y hasta dónde vamos a tener que ponerle un límite para no volvernos eso, digamos, que no quedarnos supeditados a esas cuestiones. Así que bueno, muy interesante el repaso y sobre todo este análisis, este desentrañar los medios digitales en los que estamos sumergidos. Muchas gracias, Silvana. No, muchas gracias a vos, y un placer poder conversar y contar lo que venimos investigando desde la Universidad Pública. Que así sea, que se siga investigando y que se sigan desarrollando nuevos inventos, nuevas teorías y nuevos análisis sobre la forma en la que estamos viviendo hoy en día.